Hoy tenemos a nuestro querido amigo, tenemos a nuestro joven Enzo Aconcha, que va a hablar sobre si tiene sentido hablar de reservas con energía renovable, similar a como hablamos de reservas en la industria petrolera. Enzo es ingeniero geofísico de la Universidad Simón Bolívar, posee un magistrado en Administración de Negocios reciente en energías renovables de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Berlín. También obtuvo magíster en Ciencia y Geológica de la Universidad de Texas en Austin y del Instituto Francés de Petróleo. Él es un experto geocientista con más de 20 años de trayectoria profesional e internacional en la industria petrolera. Es reconocido entre sus colegas por su eficiencia en la integración de datos geológicos, geofísicos y petrofísicos con análisis de ingeniería para el entendimiento de los recursos de hidrocarburos en el subsuelo y los riesgos asociados en los proyectos de producción de estos recursos, en cualquier fase desde exploración a explotación. Eso ha sido líder de proyectos en procesos de certificación y auditoría de reservas y actualmente se enfoca en una carrera profesional basada en energía sostenible y gestión de recursos naturales y está interesado en proyectos pilotos que involucren oportunidades de descarbonización en las carteras energéticas corporativas, incluyendo geotermia y el subsuelo como batería energética. Bueno, con ustedes dejo a Enzo. Adelante, Enzo. Muchísimas gracias, Carlos. También gracias a Eduardo por la invitación, la oportunidad de presentarles a esta estimada audiencia. Ya han sido más o menos casi 2 años de estar escondido bajo las rocas. O sea que esto me funciona perfectamente como fe de vida, de que ni estaba muerto ni de parranda. Así que espero disfruten de esta presentación. Este es el trabajo que hice para la tesis del magistrado en negocios y bueno, entonces les puse un título que pienso yo que debería ser un poquito picante. En general, la gente cuando habla de energías renovables los describen como un recurso infinito y en función de que es un recurso infinito, lo comparan a los otros recursos que hemos usado energéticamente en el pasado y todavía en el presente, que tienen importancia, que son recursos finitos. Entonces, las industrias extractivas, como la nuestra o la de minería, siempre están catalogadas como recursos finitos y que, bueno, en algún momento deberían acabar y ser reemplazadas por los recursos infinitos. Entonces, la pregunta siempre está allí. Bueno, ¿tiene sentido en verdad hablar de reserva en recursos infinitos? Cuando comenzamos a hablar de recursos y reservas, estos conceptos ya son casi que intuitivos en muchas de las personas. Aún así, siempre hay confusión entre los dos. Y tengo que usar una analogía. Digamos que cuando nos sentimos que tenemos hambre y estamos pensando en una comida, evidentemente estamos pensando en algo que nos va a facilitar a nosotros seguir con nuestras actividades normales. Esa comida en realidad representa las reservas. Pero ¿cuáles serían los recursos? Los recursos son básicamente los ingredientes que necesitamos para hacer la comida. Para hacer la comida tenemos que involucrar procesos y esos procesos es básicamente lo que caracteriza que esa comida sea la que necesitamos en nuestras actividades. Si vamos a escalar, vamos a nadar o vamos a estar sentados leyendo un periódico, la comida no necesariamente tiene que ser la misma calidad nutricional. Entonces tiene que estar adaptada básicamente a las actividades que vamos a desarrollar con ella. Igualmente la sociedad usa esta analogía, ¿no? Estos sistemas que nosotros creamos para crear energía también tienen recursos que son los ingredientes y también tienen reservas, que finalmente es el producto que utilizamos y que anexamos a, las, a los motores de la economía. Entonces, en realidad siempre estamos pensando en cantidades, estamos pensando en tiempos que se necesitan desarrollar estas cantidades y de dónde van a salir estos recursos y estas reservas. Al fin y al cabo, siempre necesitaremos involucrar proyectos. Y cuando hablamos de proyectos, estos son proyectos de ingeniería que tienen que ser feasibles, que tienen que ser realizables, que tienen que ser viables económicamente. Y hoy día esta terminología se usa con mucha más énfasis, tienen que ser sostenibles. Gracias por la introducción, Carlos. No voy a indagar más en esto, solo que mi último énfasis en verdad ha sido de mi experiencia con recursos del subsuelo y utilizando sistemas de,
de manejo, de gestión de recursos naturales, en este caso para el oil and gas, que se llama PRMS, Petroleum Resources Management System, siempre he tenido como la inquietud de ver cómo los temas de sostenibilidad y transición tienen impacto en este tipo de sistemas. Entonces, he estado muy interesado en ver cómo se integran estrategias de decarbonización. Y esa es la razón por la cual hice esta tesis. Voy a necesitar hacer dos paréntesis, este es el paréntesis número 1, y tratar de colocar a todos en el mismo contexto. Empecemos por lo que ya conocemos, que es lo que usamos normalmente dentro de nuestra industria. Entonces, nosotros usamos este sistema, el PRMS, para hablar de reservas, que sería la cajita verde que ven arriba. Necesitamos tres cosas fundamentales. Necesitamos entender el reservorio, que ya está identificado con un proyecto con perforación, ¿sí? Y el proyecto tiene que ser luego viable en el sentido que produce, y no solo que produce, sino que es económico al mismo tiempo de esa producción, y todo se engloba en un título de propiedad. Básicamente, no pueden haber dos entidades que declaren tener derecho a la misma reserva. Entonces, tiene que haber básicamente un título que te diga si esta reserva pertenece a mí. Entonces, en función de eso, ¿cómo nosotros movemos recursos a reservas? Y bueno, esta cajita que ven aquí es básicamente una tabla en 2D. Abajo, al fondo, en azul, es donde nosotros catalogamos nuestros recursos. Arriba, las reservas sería la cajita verde. Entonces hay un proceso de conversión de estos recursos a reservas. Entonces, en el eje horizontal, ¿sí? Es donde nosotros en geología y ingeniería de petróleo hablamos de las cantidades, básicamente los volúmenes que podemos producir. Y esos volúmenes, evidentemente, en función de nuestras ciencias y cómo lo aplicamos, y en la ingeniería y cómo lo aplicamos, va a tener cierta incertidumbre. Entonces, estos volúmenes no todos son muy específicos. Uno tiene que declarar cuáles son estas incertidumbres. Entonces, el eje horizontal es el de las incertidumbres y el que se relaciona a las cantidades. El eje vertical es el que en verdad se relaciona al proyecto. El proyecto de cómo transformar esos recursos a reservas. Entonces, en esos proyectos van a tener una evolución desde que comienza, desde su concepción intelectual, digámoslo así, hasta que se perfora y finalmente se desarrolla un campo, ¿sí? Ese proyecto tiene que madurar. Y a la vez que va madurando y subiendo, ascendiendo en esta tabla hacia arriba, se va disminuyendo los riesgos asociados al desarrollo de ese producto, de esas cantidades que están abajo. Entonces, el eje vertical representa los riesgos de una manera cualitativa, pero califica todos los avances y los progresos del proyecto en función de estos riesgos. Entonces, para un inversionista, cuando nosotros estamos ya hablando de reservas, estamos diciéndole que ya esa cantidad que ya está lista para ser comercializada representa el menor riesgo para ellos, mientras que las cantidades que todavía están por desarrollar abajo, en el piso, en las azules, son las de mayor riesgo para un inversionista. Entonces, esta es la manera como nosotros comunicamos normalmente con los stakeholders. Es importante entender que para nuestra industria, igual que para la industria de la minería, que tienen un template similar a este, que se llama CRISCO, normalmente los riesgos son visualizados de manera interna al proyecto. ¿Qué quiere decir manera interna? Que son los riesgos que impactan, que tiene un impacto material a los inversionistas directos, a los dueños del proyecto. Y normalmente no se califican los riesgos que son externos. Externo significa a los stakeholders que pueden estar vinculados de alguna manera al proyecto, como comunidades, como gobierno, como el ambiente mismo. Y de manera que este tipo de templates que se han usado por mucho tiempo y son bastante útiles en nuestras industrias, no representan necesariamente los riesgos a estos stakeholders que son externos. Entonces, esta parte es interesante porque es algo de lo que está evolucionando todas las industrias, ¿no? Con el tema de sostenibilidad y transición. Muy bien. Entonces, es importante 1 y 2 en esta transición. 1 es este momento que nosotros tenemos los pozos descubridores. En ese momento es que en realidad empieza el proyecto, con los pozos descubridores, porque comenzamos a delinear las cantidades que en verdad van a ser potencialmente producibles, tanto económicamente como técnicamente.
Y dos, es el segundo threshold, la segunda puerta, que es la de comercialidad. Entonces, esa es la que garantiza que el proyecto tenga sentido, viabilidad. Con los temas de sostenibilidad hacia el futuro, cuando nosotros queramos, por ejemplo, ahorita que se está hablando mucho de que los assets se pueden quedar colgados, los activos se pueden quedar colgados porque se pierde la licencia de operar. ¿Cómo se puede perder una licencia de operar? Quizás porque no tienen los permisos ambientales, no los actualizaron, no se consiguieron, hay una comunidad que se opone al proyecto. Hay muchas razones por las cuales un proyecto pudiese quedar varado. Si ese proyecto queda varado y anteriormente ya había pasado este threshold de comercialidad y estaba en reservas, potencialmente esos volúmenes caen de vuelta y quedarían aquí en el grupo de contingente. Entonces, quizás esta es la única herramienta que tenemos hoy en PRMS para hablar de sostenibilidad hacia el futuro. Ese es el paréntesis 1. Paréntesis 2. ¿Qué está ocurriendo con el tema de sostenibilidad y de dónde viene la presión? La presión involucra un poco de transparencia. Entonces, dependiendo de quiénes son todos estos actores y los stakeholders en general, no solo los inversionistas y los dueños de los proyectos, que están aquí, digamos, si ven mi cursor en shareholders and investors, hay mucha presión hoy día de que las compañías tienen que hacer disclosure, tienen que ser más abiertas y transparentes en sus operaciones y en sus recursos y en sus estados financieros, ¿correcto? Digamos que los estados financieros normalmente, los reportes anuales de cada compañía han evolucionado con el tiempo según estas presiones. Entonces, anteriormente, en el 2000, estaban muy involucrados a representar sencillamente los estados financieros, los resultados del año y de esas operaciones del año, y buscando una audiencia que más que todo era esa audiencia interna. Hoy día, estas presiones básicamente han estado pidiendo que no, tienen que representar no solo los riesgos y los material issues, los temas que son materiales de importancia no solo a los inversionistas internos, sino a todos los stakeholders de un proyecto. Y eso incluye comunidad, incluye el workforce, incluye el ambiente mismo. Entonces, por ejemplo, de los que hoy día hacen bastante presión, están todos estos estándares que se comienzan a aplicar a hoy día en estos reportes corporativos. Y ustedes pueden ver un reporte corporativo y comenzar a ver que comienzan a hablar de no solo de financial statements, sino también de future statements, de posiciones hacia el futuro, de cómo van a desarrollar ciertos recursos en las industrias extractivas. Y estas posiciones pueden ser usadas en un futuro en una litigación. Entonces es importante que una empresa en verdad tenga una posición y que la declare en transparencia a su audiencia. Esa es la presión en realidad que existe hoy día y por la cual yo creo que también los sistemas de manejo de recursos también van a tener una especie de cambio y de impacto en cómo hacemos las cosas. Al final del día, en realidad lo que está ocurriendo es que con lo de la economía circular, es que las industrias comienzan a no solo trabajar dentro de su propia experiencia, dentro de su propio silo, como se le llama en inglés, dentro de su propio grupo de experiencias, sino que comienza a integrarse en otros aspectos económicos de la economía, ¿no? Entonces, hay mucho overlap de los recursos, por ejemplo, del recurso del agua con el recurso energético, del recurso tierra con el recurso energético. Entonces, estos overlap involucran que las industrias comiencen a pensar no solo sus propios stakeholders, sino otros stakeholders. Y esa es la razón de por qué se está desarrollando otro tipo de sistema, no solo como el del PRMS o como el CRISCO para minería, sino uno que armonice todos los sistemas, que se pueden hablar entre todas las industrias. Y este es el ejemplo del United Nations Framework Classification. Entonces, es un sistema que básicamente permite que las distintas industrias puedan hablarse entre sí, que los distintos proyectos energéticos que existen entre estas industrias puedan hablarse entre sí en un solo sistema. Y bueno, esto se ha estado desarrollando desde el 97 con la la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
Entonces existe ya básicamente un guideline, un reporte en el que uno puede ir y ver exactamente cómo las definiciones aplican. Es muy similar, adoptan muchas de las definiciones que, por ejemplo, ya nosotros conocemos los que trabajamos en reservas dentro de la industria petrolera, porque el sistema es muy similar, pero agrega estas características de sostenibilidad, de multi-stakeholder análisis y de transparencia. Y para en el caso de Oil and Gas, a pesar de que ya existe desde el 2009, ese sí mi cursor se desapareció, ya existe unos documentos en los que se han puesto los casos de estudio y se han hecho ejemplo de esto. Entonces, si quieren hacer Google, busquen UNFC y México. Y México ya es uno de que desde el 2019 ha hecho ejemplos de cómo ha convertido algunos de sus campos y su análisis de reserva usando este sistema. Y este es el ejemplo para el caso de México. Entonces esto se puede conseguir fácilmente. Todo esto es público. La contribución de mi investigación en particular es que un sistema como el del PRMS o como el CRISCO no existe dentro de la industria renovable. Y es de utilidad, y evidentemente para compañías o inclusive jurisdicciones que necesitan ver todo desde el punto de vista más alto y que necesiten involucrar todas las energías en un solo sistema, es de ayuda que la industria renovable también lo use. Entonces, existen guidelines que se crearon en el 2019 y bueno, yo pretendo con este research traer uno de los primeros casos de estudio usando estos guidelines. Mi hipótesis, en particular para este research, es que lo puedo hacer sin necesidad de contactar directamente o de involucrarme directamente con los dueños de los proyectos. ¿Y por qué? Porque estoy tratando de analizar al mismo tiempo cómo están avanzando las estrategias de transparencia en que ayuden a hacer este tipo de análisis, ¿no? Definitivamente involucrar a los dueños de los proyectos es el de mejor impacto. Pero no necesariamente hoy día todo el mundo está abierto a esto. Todo el mundo está como navegando en aguas turbias y la gente no sabe necesariamente qué es lo que se debe compartir o no, que básicamente qué es lo que debería ser guardado en confidencialidad, porque para ellos representa un avance estratégico o una competencia estratégica respecto a sus competidores. Entonces, es interesante lo que está ocurriendo hoy día y bueno, esa es la razón por la cual yo voy nada más con datos públicos a hacer este análisis. ¿Cómo funciona? Ahora que ya vieron el PRMS, ahora lo vieron en 2D, ahora voy a mostrar algo que parece 3D, pero es muy parecido al concepto. Cuando tienen recursos, los recursos van a sentarse aquí en el piso, ¿no? El recurso está en la cajita azul más oscura. Esos son los recursos como están en el PRMS en la parte más abajo. Y la idea es transformar esos recursos en reservas, que es la parte más arriba. Entonces yo veo esto como un edificio. Está el piso, ¿verdad? Está un piso intermedio y está el piso el de más arriba, ¿no? Entonces necesitamos transformar con proyectos estos recursos en reservas. Entonces, bueno, en ese viaje la clasificación cambia dependiendo cómo va madurando el proyecto. Si estás en el piso de abajo, ese proyecto básicamente es conceptual. No ha empezado a arrancar, la construcción quizás está ya a punto de comenzar, pero necesita quizás los permisos ambientales para empezar. En el momento que ya tienen esos permisos, comienza a ascender. Entonces, el eje G es el eje que declara las cantidades de ese producto, de esos recursos que estamos desarrollando, al igual como lo hicimos en PRMS en el fondo, en el eje horizontal. Mientras que lo que era el eje vertical en el PRMS ahora se divide en dos. Están los temas que son ambientes sociales, económicos, que implica la viabilidad del proyecto, y están los temas que son de la feasibilidad de un proyecto técnico, que se puede desarrollar técnicamente. Entonces, este proyecto conceptual hoy día va a tener una cantidad específica asignada de productos que puede desarrollar en función de esa tecnología. Si esa tecnología está al máximo y esos productos van a quedar en estas cajas rojas. Lo que no puede desarrollar esa tecnología queda en las cajas azul, o sea que se queda allí, esperando otra tecnología, esperando otro proyecto. Bien, ahora ya que tenemos un proyecto identificado, ese proyecto va a ascender en función de que sea ambientalmente, socialmente y económicamente viable.
Entonces, esa es la parte más simple. Luego que empiece el proyecto ya a producir y que el producto está comercializado, se está comprando, entonces este sistema te permite hacer traqueo, o sea, que te permite seguir lo que queda pendiente de esos productos que ese proyecto va a desarrollar en su vida funcional y lo que ya se está vendiendo, ¿no? Entonces, o autoconsumiendo. Estas son estas dos cajas magenta que están aquí a un lado. Estas llevan básicamente el accounting de lo que ya se ha vendido y lo que se ha consumido internamente. Para, para la clasificación general lo que se necesita, igual como en PRMS, se necesita la definición del proyecto, la definición del producto, la definición del punto de referencia, que es donde ocurre la transferencia económica, y la definición de la fecha de la evaluación. En este caso en particular, que yo voy a hacer el uso de esta herramienta, entonces voy a hablar de un power plant híbrido solar que usa dos tecnologías, la fotovoltaica y usa la de concentración de poder. La electricidad es el producto en este caso, y en este caso no solo electricidad como energía, sino también como capacidad. O sea que básicamente el power plant está presente allí en las horas pico del día. El substation que pertenece al power plant es donde está el punto de contacto con la red nacional, que se llama CEN, y allí es donde está la transacción económica. Y bueno, tres fechas que escogí dentro de la maduración de este proyecto, 2014, 2018 y 2022, donde se hago este análisis. ¿Qué involucro? Para la parte del piso, donde está la feasibilidad técnica y la parte de las cantidades, uso el System Advisor Model, SAM, que es del National Renewable Energy Laboratory de United States. Entonces, bueno, ahí se hace el modelado de las cantidades, las incertidumbres y básicamente uno coloca y describe el proyecto, lo levanta en sus funciones técnicas tal cual como es, con coordenadas exactas, con los equipos exactos y los diseños internos de ese proyecto. Luego la parte del eje E involucra usar el sistema de permisos ambientales y la aprobación de los mismos, donde están los reportes de básicamente cómo estos proyectos se desarrollan y los impactos ambientales y sociales que existen allí, y los reportes anuales del Grupo Cerro, que es el dueño del proyecto. Y finalmente, uso también todo el conocimiento que existe ya en las casas de benchmarks globales, donde se lleva básicamente el traqueo de todos los proyectos de este estilo y bueno, cómo las tecnologías van avanzando, qué cosas tienen sentido o no. Y bueno, aquí básicamente uno puede resumir y conseguir el conocimiento de los expertos en estos proyectos. Entrando a los proyectos, nos vamos a ir a Chile. Como ustedes conocen, la geografía de Chile es bastante alargada y un poquito angosta. Entonces, el proyecto se desarrolla en el desierto de Atacama, en la provincia de Antofagasta. Y esto comienza en el 2013 con la promoción básicamente del grupo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para las Américas y Corfo, que es la Corporación de Desarrollo Económica de Chile, que se junta y dice, bueno, desarrollemos un proyecto de concentración solar en Chile, puesto que Chile, y en especial el desierto de Atacama, tiene los mejores recursos solares mundiales. Este es el mejor, y cuando ustedes ven siempre un mapa de recursos solares, el tope de ese mapa y el tope de la escala solar es Chile. Entonces, básicamente, ¿por qué no lo hacemos acá? Aquí necesitamos esto, hagamos un proyecto piloto. Entonces, invitan, hacen un tender y Abengoa, que es una empresa de desarrollo de infraestructura, ya no existe hoy día, hablaremos de eso luego, pero en ese momento una de las más fuertes y ya tiene experiencia con desarrollo de concentración solar, resulta ganadora de este tender. Y bueno, presenta un proyecto que es bastante ambicioso y bastante, básicamente siguiendo el patrón de desarrollo que ellos de los procesos anteriores y de los proyectos anteriores e involucra un step up, un avance grande. Entonces, presenta este proyecto que valorado en 1.3 billones de dólares, ¿sí? Y 1.1 o 1.100 millones de dólares de ese proyecto es básicamente la concentración solar con la que ganan el tender. El resto, los 202 millones de dólares restantes, son para un proyecto de
fotovoltaico que compensa y agrega valor al proyecto general. Como pueden ver, hay ciertas características de por qué se desarrolla en el desierto, y es porque estas tierras son federales, entonces aquí ellos no tienen que pagar básicamente renta por la tierra, entonces es algo que le da al desarrollador unas buenas perspectivas económicas de entrada. Y adicional que es federal, es que bueno, hay bajo impacto ambiental y social en el sentido que están en el desierto y aquí no hay comunidades que impactar negativamente. Inclusive, si lo miramos desde el punto de vista biosfera, aquí no hay un impacto gigantesco. Entonces, todas estas características le dan un buen pie de entrada al desarrollador de este proyecto. El segundo tema es la distancia, y esto es un tema bastante importante dentro de Chile. Estos son más de 1.200 kilómetros de conexión entre ese punto de desarrollo energético y los centros más poblados de Chile. La mayor concentración poblacional está en el centro, no necesariamente Santiago, sino también en las regiones alrededor, y esto representa 75% de la población. Entonces, es importante que con la reducida cantidad de líneas de transmisión, es un tema de riesgo para cualquier desarrollador de energía, porque necesitan exportar esto y llevarlo a esos centros de consumo. Y si ahorita con el desarrollo de todas las energías renovables, incluyendo de solar, en estos 1.200 kilómetros, bueno, va a haber una competencia bastante interesante y los precios quizás no van a ser de los mejores. Entonces, tiene sentido que eso se mire como riesgo y tiene sentido que siempre se piense cómo el desarrollo de los proyectos energéticos desde el punto de vista de generación tiene sentido con los proyectos de transmisión. Y eso es un tema importantísimo en Chile hoy día. Hoy día, bueno, les comenté que es Grupo Cerro el dueño de este proyecto. Y el punto de venta, lo pueden ver en la foto aquí arriba, es el substation de Atacama 1, donde se conecta con la línea amarilla, que esa sería la red nacional. Que eso es un punto interesante para el desarrollo de este proyecto, que la línea básicamente está al lado del proyecto, a no más de 2 kilómetros. ¿Qué tan grande es este proyecto? Entonces, bueno, el mapa de la izquierda de ustedes, eso que está en verde allí es Memorial Park en Houston. Es el círculo es la circunferencia de todos los espejos apuntando a la torre central del Concentrated Solar Power. Entonces, todo Memorial Park cabe perfectamente dentro del footprint de este proyecto de concentración solar. El mapa de la derecha es Caracas, Venezuela. En el centro tengo las torres de Parque Central. Y básicamente la distancia entre Parque Central y Plaza Venezuela es la distancia del radio de esta circunferencia, para que tengan una idea del tamaño de esto. La torre principal, donde se concentran todos los rayos de los espejos, está a una altura de 252 metros. Aquí la tengo con mi cursor. Y ahí tengo una referencia de otras estructuras. Las torres de Parque Central están a 225 metros de altura. ¿Cómo funcionan estos proyectos? Bueno, vamos a separar un poquito las tecnologías. La tecnología fotovoltaica es la más sencilla de todas, la más reliable. Aquí no hay donde pelarse. Esto es tecnología plug and play. Es la más fácil. Y en verdad la tecnología la concentra en dos cosas. Dónde están los módulos y dónde están los inversores. Entonces, aquí se está usando 392.000 módulos y ellos están instalados sobre unos trackers, 630 motores que mueven estos siguiendo la trayectoria del Sol. Entonces, de esa manera se garantiza que se obtiene lo mejor que se puede obtener de este recurso y esta le da a esta planta una capacidad de 34%, lo cual es bastante alto para una planta fotovoltaica. Normalmente está en el 25 a 26%. Y una vez que ya tienes la corriente directa, porque eso es básicamente como se obtiene luego de los módulos, esto se convierte con inversores, 100 inversores, corriente alterna, y esta por 50 transformadores se hace una elevación hasta que es llevada a Atacama 1, la substation, y conectada a la red nacional. Por el otro lado, la planta solar de concentración es mucho más compleja. Y bueno, ya lo pueden ver en cuanto a precio. La fotovoltaica es 200 millones de dólares, mientras que la otra es 1.100 millones de dólares. ¿Qué involucra? Involucra, bueno,
un field, un campo de espejos que se llaman heliostats, y ellos todos están de manera circular apuntando a una torre. Y en la torre, usted puede empezar en la torre arriba como si fuera un radiador gigante, circular, cilíndrico, y en ese radiador pasan las sales que ya vienen fundidas, por cierto. Durante la vida de este proyecto, las sales siempre tienen que estar fundidas. No, no se puede permitir que las sales en algún momento se solidifiquen, y eso es un riesgo. Entonces, siempre hay que mantener las sales fundidas. Entonces estas sales están fluyendo y para mantenerlas en este estado de fluidez tienen que estar entre 290 grados centígrados y 565 grados centígrados. Ahora, esa temperatura de 565 grados centígrados se consigue en el tope de la torre cuando toda la concentración solar está allí. Entonces, esa es la parte interesante, llegar a esa temperatura y luego en las líneas que ustedes ven rojas y amarillas acá es donde esa sal va a fluir en un circuito cerrado por un sistema de transformadores de transferencia de calor. Esto se llama heat exchangers. Se van a conectar ese calor, se va a transferir a otro circuito que es el circuito de generación eléctrica. Y este circuito de generación eléctrica es el más, digamos, ya es conocido, se usa en otros tipos de plantas como la de carbón o como la de gas. Porque existe una turbina que en el circuito básicamente se fluye agua y ese agua se convierte en calor por la alta temperatura, se convierte en vapor y la turbina es de vapor. De dos fases, una de alta presión y alta temperatura y una de fase de intermedia y de baja, de intermedia temperatura, intermedia presión y temperatura. Pero al comenzar a mover y poner a rotar el eje de esas turbinas, se genera corriente en el generador. Y esa corriente finalmente llega a la subestación Atacama y se conecta a la red eléctrica. Es muy compleja porque está haciendo usos de calor y fuentes que tienes que mantener en estado estático. Lo importante de este concepto es que te permite trabajar sin el sol y trabajar de una manera como las plantas baseload, 24/7. O sea, la planta fue diseñada para que la configuración del campo solar está dimensionada para generar calor adicional que te permite operar la planta por 17 horas y media adicionales. En ese caso no necesitas el sol para hacer esto. Y esa es la ventaja de hacer este diseño, que puedes hacer un diseño de base load. Es el caso de Chile, pero estas plantas se pueden diseñar de cualquier forma. Se puede diseñar para nada más trabajar durante el día, si así se requiere. Lo importante es que son plantas que necesitan levantarse cada día y acostarse. Y esa parte de levantarse y acostarse involucra energía interna que también se tiene que consumir. Muchas veces a estas plantas se le agrega un sistema de backup de power que es en función de diésel o gas. Y eso tiene sentido, es para minimizar las posibles causas de estrés térmico y estrés mecánico dentro de los sistemas de esta planta. Al final queremos que esta planta funcione por sus 30 años de vida funcional que es por diseño. Pongamos un poquito de cómo se ha desarrollado el sistema solar de energía en estos mercados, porque no es lo mismo hablar de plantas fotovoltaicas que son mucho más baratas y menos complejas que plantas concentradas solar power. Para el 2014, que es cuando arranca este proyecto en construcción, ya pueden ver que en capacidad instalada de ese año, solo 2.6% concentré solar power respecto a lo que ya se tiene instalado, 176 gigawatts mundialmente. O sea, representa en realidad una pequeña proporción. Pero no obstante, el crecimiento ha sido brutal por ciertas industrias, en particular Estados Unidos y España, de donde viene Abengoa. Entonces, esa experiencia es la que vienen con ímpetu para el 2014 y por qué está la ambición de crecer y hacer las plantas solares un poco más grandes. No obstante, luego del 2014 hay un flat y es porque básicamente desaparecen los incentivos de gobierno, tanto en Estados Unidos como en España. Y bueno, sin esos incentivos estas plantas se sienten como que están desproveídas de cualquier incentivo para desarrollar. Entonces, estas que se están desarrollando durante estos años y es flat, es básicamente la que empezaron en el 2014, con los últimos incentivos.
Pero el crecimiento luego del 2014 del fotovoltaico y el de CSP, se puede notar que el fotovoltaico tomó toda la presencia del mercado, básicamente. Cuando uno hablaba solar, estaba hablando básicamente de fotovoltaico. Igual ocurre cuando uno compara la generación de ambas tendencias, ¿no? Adicional a eso, cuando uno habla de Concentrated Solar Power, habla también de distintas tecnologías que la gente estaba implementando y con distinto uso. Por ejemplo, de las de mayor preferencia son estas dos. El PTC, Parabolic Throat Collector, imagínense un cilindro de espejo pero cortado por la mitad, y ese cilindro apunta todos sus rayos a un centro, un tubo central donde va el fluido de transferencia de calor. Es el que tiene mayor preferencia y con el que más se ha desarrollado el proyecto, pero también tiene sus limitantes, que los fluidos de transferencia operan hasta 300 grados centígrados. Entonces, para los desarrolladores de utilidad, de generación de electricidad de utilidad, están buscando fluidos de mayor transferencia de calor. Y en ese caso, Molten Salt fue la solución. Pero para conseguir eso, necesitaron entonces desarrollar este tipo de diseño. Entonces, para el 2023, la mayoría de lo que existe de capacidad, que son 4.2 más 3.4, hasta los 7.6 gigawatts de capacidad, vio un cambio en los desarrolladores. Los desarrolladores comenzaron con preferencia ahora a implementar este tipo de diseño. O sea que para el 2014, Abengoa estaba haciendo básicamente punta de flecha, trayendo las nuevas tecnologías e implementándolas. No solo en la parte de concentración solar, sino también TES es Thermal Energy Storage, sino en la parte de las baterías, de tener calor y que pueda trabajar en base load. Ese era uno. Por ejemplo, cada uno de estos círculos, el círculo interno son las de las tecnologías PTC, el círculo externo son las tecnologías en función de las torres de concentración. Entonces, en la etapa del 84 al 2014, las tecnologías Tower no tenían TES. Como ustedes ven, yes o no. No era la mayoría, ¿sí? Mientras que la de PTC era un poquito más que tenían de TES. El HTF es el fluido de transferencia térmica. Entonces también los fluidos se experimentaron con muchos tipos de fluidos, pero las PTC por preferencia usan fluidos que son de la industria petrolera. Se ha intentado con agua, se ha intentado con molten salt. Entonces, como ustedes notan aquí, antes del 2014, inclusive para torre, no se usaba tanto molten salt, se usaba agua con preferencia. La parte del desarrollo del bloque eléctrico están en función de Rankine Systems, que son convencionales y todos en función de agua. Mientras que lo que va a cambiar es la parte de cómo se condensa, cómo se enfría el vapor que sale de la turbina y vuelve a reinyectarse en el ciclo. Entonces, para el 2014, la mayoría de estos condensadores son en función de agua. El desarrollo luego del 2014 hasta hoy en día ha mostrado increíbles cambios de este tipo de diseño. Y hoy día, por ejemplo, con la torre, el diseño de torre, se está usando mucho TES. Tiene sentido porque se han conseguido muchísimas más altas temperaturas de operación. El fluido de excelencia sigue siendo molten salt. Ahora todo el mundo básicamente lo usa. Mientras que en las PTC no se usa molten salt porque se trabaja con temperaturas mucho menores. Rankine sigue siendo el sistema convencional más utilizado, mientras que los condensadores ahora están buscándose condensadores en función de aire seco y no de agua, porque se está trabajando en geografías muy áridas para este tipo de proyectos. En general, en la clasificación de feasibility, de technical feasibility, esta escogencia de Abengoa para desarrollar este proyecto de esta manera y el diseño que presenta son bastante fuertes y tienen sentido en la trayectoria de cómo Abengoa ha venido creciendo como compañía y las tecnologías que trae de su experiencia desde España. Es la razón por la cual técnicamente gana el tender y por la cual se le da la confianza de desarrollar este proyecto con esta ambición. Entonces, en el momento que obtiene el permiso de comenzar a construir, permiso ambiental y social, básicamente le da un buen
ranking dentro de nuestras cajas de UNFC. Le da un ranking básicamente en las cajitas verdes arriba. No se le puede dar el máximo, que es 1.1, porque 1.1 empieza nada más en operaciones. Entonces, 1.2 hasta el momento de llegar a operaciones. Desde el punto de vista de las cantidades y la incertidumbre, el modelado por Sam hace este tipo de proyección. Entonces, uno necesita entender básicamente cuál sería el P90, P50 y P10 de la distribución de estas cantidades, y normalmente se hace por año. Este sería el primer año de operación, no importa cuándo empiece, pero uno lo puede hacer antes de que empiece operaciones y por los diseños de las plantas que ya lo conoce uno. Lo que ven aquí en el ploteo básicamente es un día de producción, cómo es el perfil de generación eléctrica de estas dos plantas. En la que parece un sombrero sería la planta fotovoltaica, y es así porque, bueno, nada más tienes producción durante el día. Durante la noche está muerto. Mientras que la planta de concentración sería un perfil bastante plano, pero tiene sus impactos dependiendo de la temporada del año. Si estás en el invierno, la planta tiene mucho más, no más tracción, sino que tiene más problemas de recargarse ella misma, de recargar su batería. Entonces, le lleva mucho más tiempo, le lleva mucha más energía en el invierno de recargar su propia batería. Y esa es la razón por qué en el invierno ustedes ven este dip, esta parte de esta caída acá. Pero el promedio básicamente muestra una caída intermedia, y en el verano es básicamente plano de lo que puede producir por hora, 100 megavatios por hora. Entonces, cuando ustedes colocan estas dos en conjunto, y eso es lo que generan y ponen en el mercado nacional, es como sumar estas dos curvas entre sí, es como tener un sombrero un poco más elevado. ¿Y cuál sería esa suma? Bueno, sería más o menos esto en todo un año. Esta sería la suma, 1085 gigavatios hora en un año. Ahora, en la vida, en sus 30 años, este es el presupuesto que este proyecto va a tener. Entonces, estas serían las cajitas rojas en el piso de abajo del UNFC. Lo que queremos entender es cuánto es la vida, las cantidades que este proyecto va a producir en su vida útil, en sus 30 años. Para eso tenemos que entender que también los facilities, este proyecto de ingeniería va a degradarse, y por lo tanto la producción no siempre va a ser la misma. Típicamente la industria asume 0.5% de tasa de degradación para esta producción, y en función de eso uno puede estimar básicamente cuáles son las cantidades G1, G2 y G3. Y estas cantidades G1, G2, G3 en nuestra industria normalmente nosotros la llamamos las probadas, G1, las G2 las probables, y las G3 posibles. ¿Sí? Entonces podemos hablar básicamente en los mismos términos. Cuando el proyecto, en este caso, y los dos proyectos y dos tecnologías individuales que existen dentro del proyecto más grande, tienen el mismo riesgo, la misma categorización de riesgo, entonces se pueden sumar. Y esa es la importancia también de esta clasificación. Uno puede hablar de un proyecto híbrido mientras esta condición existe. Al final, que por cada año de operación, esta cantidad, este presupuesto de la vida útil va a comenzar a disminuir, de manera que en el año 30 es cero lo que queda remanente. Y eso es interesante, esa es una información que necesitamos nosotros como desarrolladores, como gestionadores de energía, entender cuál es la vida útil y qué cantidades me quedan remanentes. Para movernos en el eje vertical, ¿sí? En este edificio que les mostré de United Nations Framework Classification, necesitamos entender entonces cómo las fases maduran del proyecto y cómo los milestones más representativos pueden indicar el movimiento vertical de este proyecto. Por eso escogí 2014, 2018 y 2022, porque definen las fases con precisión, del cambio de desarrollo a ejecución. Ejecución es cuando ocurre la mayoría de la construcción, pero también incluye la parte del tiempo de comisión, de cuando el proyecto entra en todas las pruebas técnicas que son necesarias antes de que se sancione su entrada al mercado nacional y pueda vender en el mercado nacional. Entonces, como pueden notar, hay un quiebre en la etapa, en la vida de maduración de este proyecto,
durante el proyecto, la fase de ejecución. Y ese quiebre tiene que ver básicamente con problemas económicos de Abengoa. Pero en general, para el 2014, estos milestones son importantísimos para definir el movimiento vertical del proyecto y que lleguen a la cajita verde en el tope del edificio. Que, por ejemplo, ganó el tender del CSP, que ya tiene los permisos ambientales y sociales para comenzar la construcción, que ganaron un Power Purchase Agreement por 15 años, y básicamente es público, y la construcción empezó. Entonces, esos mastos son importantísimos, nos dan indicio de que las cajas en verde tienen buena caracterización del proyecto. Para la parte de ejecución, construcción, hay muchas cosas que ocurrieron. Abengoa declaró bancarrota o protección de bancarrota a finales del 2015. Entonces, ahí es donde comenzaron los problemas, porque el proyecto básicamente, que ya estaba en etapa de construcción, tuvo que paralizarse. Por 2016 y 2017 hubo discusiones entre los shareholders, y finalmente la compañía EG, que es americana, pasó de ser 55% owner a 100%, adquirió todo el proyecto, y con ello, bueno, básicamente se restablece la construcción de nuevamente fotovoltaica, de la planta fotovoltaica, y se comienza entonces a buscar el financiamiento de la más costosa, que es la parte de concentración solar. También la parte del EPC, que es la compañía de ingeniería, procurement and construction, que era Abengoa. Al mismo tiempo, se invitó a Acciona, que es otra compañía española, a que participara, y con Abengoa en la terminación de la construcción del proyecto. Entonces, finalmente, para el 2018 tenemos que se logró el financiamiento de la concentración solar, del proyecto de concentración solar, y ya la parte fotovoltaica ya estaba produciendo, ya había pasado las pruebas de comisión y ya estaba registrada en la red nacional. Moviéndonos a 2022, ya básicamente todas las plantas están en operación. La planta de concentración solar entra en el 2021 en operaciones. Las fechas rojas que tengo aquí en junio es importante porque en el proyecto, cuando uno ve los permisos ambientales, se establece que, o se anticipa que básicamente la construcción de estas dos plantas se termina en 3 años. Pero bueno, aquí vemos que cómo el impacto de las condiciones económicas del desarrollador, Abengoa, fueron catastróficas para estos planes iniciales. Igualmente, cuando uno caracteriza ya este proyecto y comienza a ver la parte de los impactos en el eje vertical pero considerando nada más las dimensiones de ambiente y social, ya les había comentado que donde está ocurriendo este proyecto tiene bajo impacto en estas dos condiciones, y esa información se ve dentro de los permisos ambientales que están aprobados. No obstante, es importante recalcar que estos permisos ambientales son concedidos en ciertos framework, y la Ley Nacional Energética está muy relacionada entonces a las leyes ambientales y sociales que existen en el país y a los tipos de convenios con los que ellos trabajan. Esos se convierten de antemano en el mínimo que este proyecto debe tener y con el cual se va a caracterizar su desarrollo, porque toda métrica de desarrollo se va a caracterizar en función de estas métricas originales de estos permisos. No obstante, esta es una empresa internacional también. Entonces, aquí es donde viene el vínculo con el paréntesis número 2 que yo le hice al comienzo. Las presiones para que los reportes corporativos anuales declaren y hagan transparentes los impactos materiales a todos los stakeholders, no solo los internos, sino los externos también, involucra usar estos estándares que la gente está, que todos estos grupos en ese landscape que le mostré en el paréntesis hacen presión. Y allí entra climate change, la parte de emisiones, la parte de ESG, la parte del workforce, de cómo se trata el workforce, la parte de desarrollo de la mujer. Todas estas dimensiones que se están discutidas ahora en estos estándares tienen que estar declaradas dentro de estos proyectos, de estos reportes. A partir del 2021 es cuando estos reportes se hacen mucho más específicos, se incluyen, por ejemplo, los estándares del Task Force for Climate Change y la parte de la Sustainability Policies que tienen que ver con el Global Reporting
Initiative y otro tipo de estándares de accounting que toman en cuenta sustentabilidad como core. Entonces, esta parte ayuda muchísimo a nosotros los que hacemos este análisis sin necesidad de involucrarnos con los dueños del proyecto. No obstante, este proyecto sigue ganando premios y sigue siendo considerado como flagship dentro del continente y por lo tanto no hay razón por la cual no ver este proyecto todavía en el tope del edificio, de las cajas verdes. Desde el punto de vista económico es mucho más complejo porque esta información sí no es transparente, esta es información totalmente confidencial y a mí me toca en este caso hacer cierto modelado en el cual tengo que trabajar con unos supuestos que no sé si en realidad no se han confirmado hasta el momento tengan sentido dentro de este proyecto. Y para mí los recursos en realidad para hacer este tipo de evaluación son todos los mecanismos que han sido de alguna manera públicos y que sean por literatura pública de investigación o por los benchmarks, han sido datos que puedo utilizar y que tengan sentido dentro de esta industria. Por ejemplo, esto que ven ustedes aquí son los resultados de este modelaje. Estoy mostrando 2 resultados determinísticos de los 9 que hice. Y el 1, que es la columna número de la izquierda, es el de los mejores. El 9 sigue siendo económico, pero es uno de los peores. Entonces, estos son los 9 casos económicos determinísticos que hice. Ahí muestro el peor y el mejor. De los supuestos que tuve que adoptar para este modelado, bueno, aquí están parte de ellos que tengo que definir cuál es el equity rate de los que son inversionistas dentro del proyecto y uso 8%. También tengo que definir la deuda, el financiamiento que se usa este proyecto, que asciende a 780 millones de dólares, básicamente 66% de todo el costo del proyecto. ¿Cómo está estructurada esta deuda? En particular, si se está usando soft loans, que son normalmente caracterizaciones o deudas que vienen de bancos de desarrollo, normalmente con menor tasa de interés, son mucho más blandos los términos, los tenores de las deudas, y las deudas privadas de la banca industria normal, que son los interest rates que nosotros normalmente vemos cuando vemos a nuestra mortgage en las casas, las hipotecas de nuestras casas. Entonces, este modelado involucró este tipo de supuestos. Aquí ven que la proporción de soft versus senior es de 60-40 y este de 70-30, la cual no sé si es la realidad de este proyecto. No obstante, en verde, ven que me dan métricas positivas de un proyecto. Este proyecto se puede desarrollar de manera positiva económicamente y aquí está el valor presente neto, 188 y 380 millones en este caso, de dólares y el internal rate of return de 10% a 13% y 15% a 32% ROI. No obstante, parte de mi modelado también me dio indicio de otros problemas. Entonces, hablemos un poquito de estas cajas rojas, que es lo que me parece más interesante del proyecto. El LCOE es una métrica que se usa mundialmente, Levelized Cost of Energy, en este caso Electricity. Y básicamente ayuda a la gente que está tratando de implementar tecnología a comparar proyectos internacionalmente. Entonces, para un desarrollador necesita entender antes de entrar a un país cuánto sería desarrollar su diseño, el diseño que tiene en mente. Entonces, el que ustedes ven aquí como Word son normalmente cuando tomas todos los costos de tu diseño, todos los costos ya de tu modelo, y lo divides en la energía que produce este proyecto, y esto ya viene descontado por el interest rate que tú consideras dentro de tu proyecto, que en este caso 8%. Cuando lo ves así, ves los costos que no incluyen nada local, no incluyen nada de la deuda, entonces estás mirándolo desde un punto de vista tecnológico. Por lo tanto, puedes llevar tu proyecto tecnológicamente a otro país si quisieras. Entonces, cuando ya involucras las partes que son más locales, como los impuestos, cómo desarrollaste tu deuda, entonces ya se ve más desde el punto de vista local. Y ese número es el que te ayuda, por ejemplo, aplicar a competir en un bidding para un Power Purchase Agreement, porque tiene más sentido localmente. En ese caso, el Purchase Agreement que tiene en este caso Abengoa es de 15 años nada más y parte de mi supuesto es que lo extiendo por los 30 años.
¿sí? Para poder desarrollar este modelo. Y ya está definido a 114, 115 dólares por megawatt hour. Bueno, fíjense que aquí yo estoy obteniendo 112 a 108, en el mejor de los casos, dólares por megawatt hour en el caso de Word. En ese caso tiene sentido, ves que se puede desarrollar tecnológicamente, pero tú ya estás operando dentro de Chile y el que más tiene sentido comparar entonces es en el caso chileno, que es 138, 131. Eso ya me da indicación de que el Power Purchase Agreement que ya tiene en la mano este proyecto no va a ser suficiente para hacer económico este proyecto en larga vida. Entonces es bastante sensible y depende que el grupo de management de este proyecto obtenga mucho más Power Purchase Agreement con otro tipo de entidades, como la minera, por ejemplo. Entonces, es importantísimo en este proyecto que eso se respalde. El que existe hoy día se respalde. Por otra parte está las variaciones de los precios dentro del mercado chileno. Yo tengo que hacer para un discount cash flow análisis de 30 años, tengo que hacer proyecciones de precios de cómo me van a pagar la electricidad en esos 30 años. Entonces, bueno, yo estoy haciendo una constante que mis precios de ese mercado van a oscilar entre 59 y 61 dólares por megawatt hour, lo cual me da un margen a mi Power Purchase Agreement más o menos de 55 dólares. Mientras ese margen esté allí, perfecto. Este proyecto tal cual como está en papel puede ser viable económicamente. Pero igual, esto que se garantice que este margen va a estar allí implica un riesgo para el proyecto. Y entonces ahí es donde hay que evaluar qué significan estos dos riesgos. El riesgo de mercados es uno, de que por ejemplo la demanda no esté allí para comprar tu electricidad. Eso es uno. Y dos, que la demanda, por la competencia que tienes con todos los que están desarrollando energía solar hoy día en Antofagasta, que no te hagas competitivo en algún momento de tu vida útil. Entonces, esos son riesgos de mercado. Yo hice una prueba de estrés allí a estos escenarios y me basta reducir ese margen por 35% en el mejor de los casos para que ya estos proyectos no sean económicos. Mientras que en el peor de los casos, 9, con que reduzca el margen a 64%, ya tiene un impacto negativo completamente en la economía de esto. El riesgo de producción tiene más que ver con cuánto puedes, si eres en verdad reliable, generando la capacidad energética que por diseño tienes. Si, por ejemplo, si vas a tener muchas fallas, si no puedes desarrollar esa energía y vas a estar operando a 30%, 40%, eso implica un impacto económico dentro de tu proyecto. Y en este caso, si nada más consideramos la tecnología más compleja de todas, que es la CSP, bueno, no te puedes dar lujo de tener pérdidas mayores a 16%, en el peor de los casos que el 9%, o mayores a 30% en el mejor de los casos. Por lo tanto, este es un proyecto que sí, en papel sigue siendo viable, sobre todo si consideramos que se pueden hacer otros Power Purchase Agreement y hay 9 que ya están en lista, que desconozco las condiciones, pero ya están en lista. Este proyecto puede vender carbon credits, eso no es parte del cash flow análisis que yo hice. Puede ganar dinero también por complementary services, por ejemplo, mantener la frecuencia, el storage. Son condiciones que se pueden conseguir en un futuro en Chile, no hoy día, en un futuro, que se paguen en adicional. Y cuando la red no está disponible, que también tener compensación. Nada de estas condiciones fueron consideradas en este cash flow. Por lo tanto, todavía tiene sentido que se considere en el tope 1.1 de la parte de viabilidad económica. Haciendo un resumen, 2014, 2018, 2022, he logrado clasificar este proyecto tanto en riesgo de viabilidad económica, ambiental y social, como feasibilidad técnica, y tener una caracterización de las cantidades de productos que puede desarrollar y poner en su vida útil en función de incertidumbres, al estilo del PRMS en petróleo, de hablar, por ejemplo, de probado, probable y posible. Se puede clasificar ese proyecto desde el 2014. En el momento que empieza operaciones, por ejemplo en el 2018, tenemos en operaciones nada más fotovoltaico, mientras que concentrado solar power sigue en construcción, la clasificación entonces es dispareja, no se puede sumar en ese momento, entonces se mantienen separadas. Y ya uno puede comenzar a llevar el reporte de lo que se está produciendo, vendiendo y autoconsumiendo.
Para el 2018 todos ya están operando, perdón, para el 22 ya todos están operando, todas las plantas, y se puede hacer la suma porque están al mismo nivel de maduración de riesgo y clasificación. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque permite también ahora tener a nivel corporativo para empresas que son integradas verticalmente, energéticamente, tienen proyectos de distintos productos energéticos, que todo se puede hacer en un solo sistema. Y te puede hacer, por ejemplo, en el caso del Grupo Cerro, que ya tienen ahorita plantas que son hydropower, y tienen otros proyectos que en portafolio que quieren ya empezar a desarrollar, este tipo de sistema puede ser bastante útil mantener todo en un solo sitio. Es fácil llenar los vacíos entre las tres fechas que yo hice el análisis en detalle. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas entender básicamente es tu movimiento vertical en el eje Y, que es de sostenibilidad. Y bueno, el ejemplo más claro es cuando por la bancarrota de Abengoa el proyecto se paró por completo. Entonces, en ese momento, cuando está la incertidumbre de que ese proyecto pueda o no seguir, sobre todo en particular con Central Solar Power, que es el más caro de todos, ese proyecto cae al piso intermedio donde están las cajas amarillas. Y esa clasificación aquí, 2.2. Pero en el momento que estos obstáculos son liberados y el proyecto vuelve a comenzar su proceso natural para terminar de construcción del CSP y de producción para fotovoltaico, todo vuelve a su piso más arriba al verde. Entonces, Time Link Assessment es una característica muy importante de este proyecto. Uno puede ver cómo el proyecto ha madurado y con ello comenzar a ver cómo va a seguir su proceso de maduración hacia el futuro. Entonces, las jerarquías mayores son posibles en función de estas herramientas de agregación, porque uno puede agregar cuando los proyectos están clasificados en la misma tipo de maturity risks. Entonces, las incertidumbres van a conservarse G1, G2, G3 en la suma. Y eso lo puedes llevar a nivel corporativo, a nivel nacional, o inclusive para la gente que está haciendo visión nacional, como en México se hizo para el PRMS, a esa jerarquía también. Adicional a eso, la flexibilidad que no solo electricidad, en este caso se puede hablar aquí. Por ejemplo, el Grupo Cerro va a comenzar a hacer Private Purchase Agreement con la industria minera. Entonces, en ese caso se puede incorporar ahora este tipo de agreement. ¿Por qué? Porque desde el punto de referencia de venta no necesariamente tiene que ser la red nacional. Puede ser una red privada eléctrica a la producción minera de cobre en Antofagasta. Se puede hablar de heat, de calor y de vapor. Sí, como producto de venta. Imagínense que a esta planta le agrega una planta desalinizadora de agua o de secado de papel, por ejemplo. Entonces, el producto de calor y de vapor puede ser vendido como un producto. Y hacia futuro, que ya se está hablando en Antofagasta, convirtiéndose en un núcleo de desarrollo de green hydrogen. Entonces, este tipo de planta puede ser conectada a desarrollo de hidrógeno. ¿Qué logré mapear dentro de este proceso? Que hay ciertos stakeholders que definitivamente tienen injerencia y son relevantes a este proceso aplicando United Nations Framework Classification. En particular, empezando por las entidades gubernamentales en Chile, que pueden ver esto como un recurso de administración y de gestión de sus tierras y de la energía. Luego está, evidentemente, cerrar el círculo con los dueños del proyecto y tener su participación. Están los subject matter experts, donde están los expertos tecnológicos que me lograron, por sus reportes, por sus proyectos dentro de la industria, lograron ayudarme a calibrar un poco mi modelado. Son también stakeholders interesantes en la participación de este tipo de proyectos. Y están los global benchmarks. Pero al final, lo más importante de todo es que existe una estrategia muy fuerte dentro de Chile y sin ella, en verdad, yo hubiese tenido muchísimos problemas para hacer una clasificación como esta, y es una estrategia de transparencia llamada energía abierta. Ya voy casi cerrando, pero lo importante es entender un poquito entonces por qué Chile le interesa esto. Bueno, uno, los recursos que tienen existentes, en su mayoría, tienen fundamento renovable, y ya veremos la parte de el picture del fósil, de la parte fósil, pero
Ellos ya tienen completamente mapeado todo el país de donde vienen estos recursos. La mayoría de parte del norte de Santiago es solar, al sur de Santiago es más hidráulico y más de viento. Entonces, este entendimiento ahora lo que necesita es el desarrollo de proyectos. En este momento, así tal cual como ya lo tienen hecho, está sentado en la parte de abajo de la clasificación UNFC, en la cajita azul. En el momento de traer proyectos ya comienzan esto a moverse dentro de la clasificación. ¿Cuál es la necesidad chilena de traer entonces todas estas energías renovables? Bueno, si vemos, por ejemplo, el consumo primario energético de Chile en 2021, como se ve aquí en este resumen, 27% de este consumo, de esta demanda necesitada en Chile, 27% es su producción interna. O sea, ellos nada más pueden traer 27%. Eso le da una dependencia gigantesca a importar energía de otro lugar y a depender de la volatilidad de esa energía, si se la quieren dar o no y a qué precio se la quieren dar. Entonces es importantísimo para Chile tener un modelo de independencia energética. Si en particular nos enfocamos en lo que tiene que ver con carbón, que es nula, todo este carbón viene mucho de Colombia, de gas, mucho de Argentina, entonces vemos que la dependencia es mayor. En la parte eléctrica, en 2021 la demanda del año fue de 76 gigawatt hour, 45% de esa demanda fue cubierta por energía fósil. Y ellos tienen capacidad hoy día de 4 gigawatts de carbón, plantas de carbón, y la mayoría está allí. Entonces, fíjense, para 2021 energía renovable, incluyendo la hidroeléctrica, que es tradicional, y las nuevas, que es RNS, ya van más del 55% de la composición total de la demanda. ¿Qué quieren hacer para 2035, a la vuelta de la esquina? Bueno, básicamente el deseo es retirar completamente todas las plantas de carbón y estar 100% para esa fecha en función de energía renovable. Entonces, por un lado, tienen la parte de que son ricos en energías renovables, sobre todo solar. Y dos, está la parte de la necesidad de independencia. Entonces, esa es la razón por qué United Nations puede ser muy importante para un país como Chile. Concluyendo, entonces con mi investigación logré llegar a un reasonable. Entonces esta palabra es importantísima cuando lo usamos en reservas, pero pienso que es razonable la interpretación y la caracterización de un proyecto con United Nations Framework Classification en función de energías renovables. Y gracias a que existe una estrategia de transparencia gubernamental como energía abierta, bueno, esto fue posible para mi investigación, lo hizo posible. Estoy presentando un workflow que se puede repetir, a pesar de que ahorita en este momento lo considero high level. Yo creo que hacer el círculo de nuevo y volver con toda la gente que yo identifiqué como stakeholders, involucrarlo en el estudio, lo que hace es mejorarlo aún más. El valor de la herramienta como tal de United Nations Framework Classification es que te permite hacer un análisis de portafolio. Lo puedes hacer a distintos niveles, a distintos productos. Y eso es bastante importante cuando se tiene que tomar decisiones. Es un solo sistema, puedes comparar proyectos de distintos tipos de energía. Y bueno, tiene un impacto definitivamente no solo en la gestión de los recursos, sino también en la gestión de todos los stakeholders. Con eso cierro. Muchísimas gracias y bueno, yo he abierto las preguntas. Ok, muchas gracias a ti, Enzo. Interesante. Oye, este tema nos da una perspectiva diferente también para comparar energías, ¿no? Tenemos varias preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los factores que influyen o afectan la vida, el lifetime de un proyecto renovable y por qué 30 años? Es muy buena pregunta. Yo necesitaba 30 años porque estaba tratando de caracterizar estas plantas en función de los permisos que ellos obtuvieron en Chile. Esa es la manera como ellos reportaron a la vida útil de su proyecto.
Normalmente en los benchmarks que ustedes ven de IRENA, de World Bank, ven que los benchmarks utilizan 25 años más comúnmente. Pero en este caso, bueno, yo traté de representarlo tal cual como está en los permisos ambientales. Ok, la segunda, la parte del otro componente de la pregunta es que la vida útil en verdad depende de la operación, cómo se hace y en las condiciones geográficas en las que está. Por ejemplo, en Chile, aquí en esta condición de desierto, el desierto de Atacama, la exposición de todos los componentes técnicos a los rayos ultravioletas es altísima. Y los rayos ultravioletas deterioran cualquier cantidad de cosas. Plásticos, el metal, los welds, las soldaduras. Entonces es algo a considerar en un proyecto como este. También hay muchos componentes que se reemplazan a mitad de camino. En el caso del Concentrated Solar Power se reemplaza casi que todos los espejos en los 15 años. En el caso del fotovoltaico se reemplaza los inversores. Se reemplazan con frecuencia también, los inversores se mantienen en casillas acondicionadas que necesitan ventiladores. Entonces los ventiladores se reemplazan cada 3 años, por ejemplo. Y en Concentrated Solar Power, otro punto de mayor estrés térmico y mecánico es el radiador arriba de la torre. Ese radiador básicamente se levanta cada día y se tiene que acostar en la noche. Ese levantar y acostar es ponerlo a alta temperatura y después contrastarlo a 0 temperatura. Entonces, esos cambios involucran una vida útil no de 30 años necesariamente, y la parte operativa es importantísima de tratar de alargarla. La siguiente pregunta es, ¿este sistema de captación de energía solar sería fácil de combinar con el uso de hidrógeno para el almacenamiento de energía? ¿Cómo sería el uso de la celda de combustible en este caso? La celda de combustible. Estoy tratando de entender esa parte de la pregunta, no sé si lo entiendo. Pero los proyectos de hidrógeno, hay dos componentes. ¿Cómo quieres producir el hidrógeno? Normalmente se quiere producir en función de agua, ¿verdad? Entonces necesitas tener como fuente agua y necesitas electrificar el agua para separarlo. Esa es una de las tecnologías de mayor conversación hoy día. Entonces el agua no lo tiene cerca de este proyecto. Ese es uno de los problemas. Entonces habría que ver si es otro tipo de tecnología, de la cual no estoy tan ducho en esa parte. Ok. La siguiente pregunta es, ¿existe información pública de las capacidades instaladas, entre paréntesis, reservas de energías renovables en el mundo? No, eso es justamente lo que yo quiero impulsar con este tipo de estudio. Dentro de la industria renovable no existe un sistema como el PRMS o como el CRISCO para minería. Y sería de muchísima utilidad que se empezara a hablar así y que la gente comience a entender que todo proyecto de ingeniería tiene impacto, independiente si estás usando energías renovables o no. Ok, y la última pregunta escrita que tenemos antes de abrir el derecho de palabra es, no, tenemos dos preguntas, acaba de surgir otra. ¿Usted ha hecho el mismo análisis para energía geotérmica? Igualmente, ¿se deberían considerar y regular las reservas de agua de generación? Al principio de mi tesis yo quería involucrar. En Chile existe la primera planta geotérmica de Suramérica, no de las Américas, porque ya existe en México y en Centroamérica y en Estados Unidos. Pero se hacía más complicado entender la parte de costo y de obtenerlo a partir de ello. Entonces decidí no hacerlo. No obstante, sí existe. Este sistema ya ha sido utilizado en energía geotérmica y existen publicaciones al respecto. De la parte de las aguas, todo depende. Todos los movimientos de sostenibilidad están tratando de darnos a entender que tenemos que ponerle un costo a nuestros recursos. No podemos seguir viendo nuestros recursos. Fíjense que estoy usando la palabra recurso y no reserva. Nuestros recursos como cosas baratas.
porque al final tiene un impacto asociado. A pesar de que están al comienzo de nuestro value change, antes de transformarlos a reserva, el agua no se ve como con costo y ese es uno de los problemas. Y esa es la razón también por qué existen o se habla de taxación de dióxido de carbono, de mercados de taxación de dióxido de carbono, porque al final estamos viendo el aire como, bueno, es un recurso que está en todos lados, lo tenemos disponible, no nos importa, no hay un costo. Entonces, bueno, ese es uno de los modelos económicos de hoy día atados a sostenibilidad, de agregar costos, definición de costos a recursos que normalmente hemos considerado como siempre disponibles y baratos. Ok, ahora sí ahí la última pregunta. ¿Cómo planean sustituir la torre teniendo en cuenta que la sal no debe solidificarse? Sí, el sistema siempre está fluyendo, como les comenté. La sal está en un circuito cerrado. En la noche, por ejemplo, cuando se acuesta el sistema, las sales siempre están en el suelo, no están arriba. O sea que el sistema hay que fluirlo como si fuera una poseta. Hay que fluirlo, no tiene que quedar sales nada dentro de la torre. La torre está vacía en su tubería y en el receptor. Entonces, las sales nada más circulan en el suelo para producir energía eléctrica durante la noche. Y bueno, esa circulación es favorecida con un sistema neumático o hidráulico de bombas. Ok. Bueno, ya se cerró el ciclo de preguntas, entonces vamos a dar el derecho de palabra. Está anotado Juan Uric. Juan, 3 minutos, recuerda, por favor. Eso, bueno, te felicito por esa gran presentación, sobre todo porque es el resultado de un trabajo de máster y que sin duda es realmente una proyección de futuro muy grande hacia todo lo que van a ser las energías renovables. Pero mira, Gracias. yo me voy a concentrar en el tema de nosotros como país y lo que más me llamó la atención en ese aspecto particular es que nosotros, bueno, vamos a seguir siendo un país productor de petróleo, de una energía no renovable. ¿En qué medida tenemos nosotros que anticipar la evolución de la normativa ambiental en todo lo relacionado a lo que van a ser o deben ser due diligence cuando el día de mañana aquí vengan nuevas empresas a manejar nuestros recursos petroleros y del gas? En relación a ese informe del framework de las Naciones Unidas, el informe S61, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, yo dividiría la pregunta, o mi respuesta, no tu pregunta, en dos partes. La primera es, este sistema es voluntario y es un sistema definitivamente valioso en la administración de recursos. Lo puedes implementar a nivel corporativo y no tienes que declarar resultados. Esto no forza a una compañía a declarar resultados. Igual como el PRMS dependiendo de la jurisdicción en la que está, no necesariamente tienes que reportar las reservas. Y eso cambia entre países. Entonces, la pregunta la divido en ese sentido porque depende entonces las compañías las que vienen, de dónde operan es una razón y dónde cotizan en sus mercados naturales, ¿no? Donde están registradas. Porque van a tener presiones distintas de qué tienen que ser transparentes o no. Nosotros como país, estoy seguro que la parte ambiental está fundamentada en acuerdos como en Chile, como el Escazú, y seguramente tiene un componente, al menos teórico, de solidez. Bien sabemos que no está siendo utilizado y pues vemos el Amazonas todo siendo destruido, pero en papel potencialmente está allí. Pero las compañías que vengan a operar van a tener la doble presión de ser transparentes no solo dentro del país en el que están, sino del país donde cotizan. Entonces, es allí donde yo veo la presión. Y sobre todo, de dónde se financian. Gracias. Ok. Tiene la palabra Manuel David Soto. Estás en mute, David. Ya, te felicito, Enzo, por tu trabajo. Bueno, yo sé que has sufrido en ese largo proceso del máster
Y bueno, mi pregunta es la que está ahí anotada, ¿no? Háblanos un poco de Abengoa, o sea, yo sé de fuentes cercanas que trabajan en el área de tecnologías relacionadas a generación eléctrica acá en España, en que básicamente la empresa, era una empresa, o sea, según tengo entendido, pública, la mató la mala administración y que tuvo a niveles muy altos, ¿no? Que, bueno, de parranda, de droga, y no paro de contar mejor, ¿no? Pero eso es la información que yo tengo aquí de buenas fuentes. Háblanos tu punto de vista. David, de lo que, o sea, no conozco a nadie de Abengoa, ni siquiera de la gente de Cerro Grupo que me hayan contado esa experiencia desde su punto de vista. Lo que conozco es lo que he leído. Lamentablemente ellos pidieron protección a bancarrota en el 2015, empezaron el proceso allí y estaban involucrados en muchos proyectos a nivel mundial, Sudáfrica y Chile siendo uno de los proyectos, por lo menos en el área solar, de mayor envergadura que ellos han tenido en su carrera técnica. Pero Abengoa hasta ese punto, a 2014, era reconocida mundialmente como una empresa fuerte y con suficiente capital financiero internamente para comenzar proyectos. Entonces, el modelo de ellos no es, digamos, extraño a este tipo de industria. Un desarrollador empieza con su propio financiamiento un proyecto con el objetivo de venderlo. ¿Sí? Eso se llama turnkey. Inmediatamente cuando lo terminan ya tienen alineados los compradores y los compradores compran el proyecto ya listo y le dan las llaves y este es tu proyecto. Entonces es un modelo que ellos han repetido anteriormente y lo iban a hacer igualmente acá. Lamentablemente se les cae en medio de la construcción. Entonces, parte de ello, lo que yo entiendo, es la ambición de crecer rapidísimo e invertir en muchos otros lugares. Que ellos no eran, digamos, que no estaban tan familiarizados. Chile, por ejemplo, no era un mercado tan familiarizado para ellos y Sudáfrica tampoco. Entonces, yo creo que eso tuvo impacto, pero recordemos que también el componente de infraestructura solar no era el único componente de infraestructura dentro de todos los desarrollos de infraestructura que tenía Abengoa. Y en esa etapa del 2015-2016, ellos lograron deshacerse vendiendo estos tipos de activos. Los solares fueron de los primeros que lograron vender. Y es la razón por la que EIG, los americanos, compraron el proyecto. Entonces, Abengoa hoy día ya no existe, me enteré, me estaba revisando antes de entrar a la charla, hoy día, Sí, que en julio de este año ya los compró otro Cox, grupo de ¿no? Sevilla que se llama Cox, creo que se llama. Cox Energy, sí. Por cierto, los que viven en España, cuando tengan los carros desde Madrid y vas a Sevilla, vas a ver a tu derecha dos plantas de concentración de solar power y las se ve desde la autopista. Y también desde Sevilla hasta Andalucía, perdón, de Sevilla se me olvidó el pueblo, la otra ciudad, pero cuando vas desde Sevilla hacia el este vas a ver otra planta de concentración. Ahí es donde básicamente se desarrollaron este tipo de diseño que trajo Bengoa finalmente a Chile. Vale. Bueno, tiene la Última, palabra Ender Varilla. Bueno, buenos días a todos. Enzo, excelente trabajo de grado. Gracias. No recuerdo no haber escuchado qué tipo de lecho, si utilizan algún lecho para mantener la temperatura durante el día en la planta de generación con vapor. Y si no si no lo mencionaste, pues si podrías mencionarlo y si están utilizando, por ejemplo, como lechos roca volcánica, que es muy buena para mantener el calor. Ender, gracias por tu pregunta. No conozco con exactitud la respuesta, pero te puedo decir, por ejemplo, la parte del diseño y la tecnología de los tanques, donde se mantienen las sales, es básicamente importada de la industria petrolera.
No obstante, estos tanques necesitaron modificaciones para este tipo de temperatura a la que están trabajando. Y uno de ellos, en particular, el lecho de estos tanques, ¿no? El foundation de estos tanques está sometido a fracturamiento, y si tienes escape de calor por este fracturamiento es un problema dentro de tu planta. La planta hoy día, les puedo comentar que no está operando a su máxima capacidad, y uno de los problemas ha sido de detectar si es el fracturamiento del lecho de estos tanques lo que está afectando el funcionamiento. Gracias. Juan, tú habías pedido la palabra otra vez, ¿la retiraste o fue un error? Juan Uric. No, bueno, ok, la retomo. Mira, Enzo, entonces básicamente tú mencionas que eso es una decisión voluntaria de quien la quiere adoptar, pero definitivamente ahí hay dos componentes, ¿no? Una es la decisión voluntaria del que venga, pero otra es la necesidad que seguramente vamos a tener en este país de actualizar nuestras normativas ambientales dentro de esos esquemas, obviamente para su aplicación, no solamente en energía renovable, sino para también la aplicación en nuestro negocio petrolero y del gas. Entonces, ¿cómo prevés tú la posible evolución de esa norma ambiental en Venezuela para estar seguro de que quienes vienen hacen lo que deben hacer y que empiezan a estar obligados en sus respectivos países a hacer? Bueno, nosotros queremos invitar a la inversión extranjera. Entonces, en ese pretexto, la premisa sería: tenemos que estar al nivel de los estándares con los que ellos van a tener que reportar a sus audiencias de inversión. Entonces, de los primeros estándares que me vienen a la cabeza, con los que ellos están trabajando ya desde un comienzo, son los estándares, por ejemplo, como el IFC, que es de World Bank Group. Ellos tienen los estándares de performance standards, y allí incluye la parte de la métrica social y la parte de métrica ambiental. Entonces, esos son de los primeros estándares. Dependiendo del banco con el que te involucras, ¿sí? Hay bancos que usan otro tipo de estándar que se llama The Equator Principle. The Equator Principle es muy similar al de IFC, pero bueno, en función de esos estándares con quien es donde yo más o menos trataría de ver si estamos alineados o no. Sí. Gracias, Tiene la Enzo. palabra Gracias. Manuel David Soto de nuevo. Enzo, ¿tienes conocimiento de qué planta de este tipo ha durado más? O sea, ¿qué experiencia hay en cuanto a la duración de las plantas? Porque creo que 30 años con sistemas de circulación de sales fundidas, ahí debe haber corrosión que, bueno, pues que nadie se lo puede imaginar. Sí, Manuel, y es sumamente importante lo que dice. Yo creo que tuve que haber hecho énfasis, si no lo comenté, que esta tecnología no solo es compleja, sino que también es infante, es un niño. Mundialmente, las plantas que son similares a esta, hay como 5, y de la que más experiencia tiene hoy día está a los 9 años de vida comercial. Entonces, están por demostrar mucho aún. Es una tecnología que es muy interesante, es una tecnología que puede abrir oportunidades a otro tipo de sinergias inclusive con nuestra industria o con otras industrias de la economía circular, bienamente. Pero es importante entender que todavía está en etapa de demostración comercial, porque tiene muchos retos. También está en una etapa también de experimentación. Hoy día ya ni siquiera están hablando de molten salt, esta parte de experimentación, están hablando de supercritical CO2. Entonces, yo les comentaba al comienzo de la reunión, supercritical CO2, dióxido de carbono supercrítico, es un fluido que cuando elevas la presión y a cierta temperatura se comporta como fluido y se comporta como gas, tiene propiedades de ambos. Y ellos están tratando de investigar de que la siguiente generación de CSP va a traer CO2 supercrítico en vez de molten salt, porque le ayuda a aumentar la temperatura de operación
ahorita que está en máximo a 565, la va a llevar hasta 700, inclusive 1000 grados centígrados. Entonces, con mayor temperatura de operación, vas a conseguir mayor base load operations. Entonces, bueno, es algo que todavía está muy experimental. La parte de renovables hoy día, la gente, o sea, en general cuando hablas de renovables siempre están pensando el fotovoltaico y el viento, ¿verdad? Pero esa es la parte que yo siento que hay que verlo con un mayor ángulo. El ángulo es esta geotermia y es una que se puede modelar también. Se puede usar CSP y geotermia en conjunto también, como una caja de batería. Pero también hay un espacio de innovación que necesita demostrar mucho más aún y aún no está en etapa comercial. Esa sería la conclusión. Vale, Ok. gracias. Tiene la palabra Ender Varilla. Sí, bueno, yo quería añadir a la pregunta de Manuel, que ya la industria tiene experiencia en el manejo de salmuera a nivel industrial por ejemplo, para la generación de cloro líquido, los cilindros de cloro que se consiguen en el mercado, pues se utiliza salmuera en el proceso. Yo me imagino, no conozco detalles, por supuesto, Enzo, cómo funciona el proceso que mostraste, pero me imagino que para la turbina lo que va a llegar es vapor de agua y debe haber un intercambio de calor entre la salmuera y el agua, el agua pura, vamos a ponerlo en esos términos, porque entonces sí habría muchos daños en esa turbina. Pero yo desde el punto de vista de corrosión no veo problema porque la industria tiene experiencia en ese tipo de manejo de salmuera. Bueno, quería aportar ese granito. Y confirmando, Ender, correcto. La parte de la salmuera es un circuito cerrado y en la parte de Power Generation es otro circuito en función de agua. Y ambos circuitos nada más se conectan a través de heat exchangers. Ok. Carlos, no Bueno, hay más bueno, preguntas. gracias, vamos a cerrar la charla formalmente. Gracias, Enzo, escuchándote y estaba tratando realmente de entender no la parte ingenieril, sino las implicaciones de este tipo de proyectos. Yo creo que todavía estamos, o sea, el mundo todavía no depende confiablemente de las energías renovables. Hay mucho por experimentar y mucho por hacer. Y claro, me hubiera gustado ver una comparación de un proyecto similar en hidrocarburos con esto, algo para ver, y sobre todo las economías, pero se está avanzando, pero me ratifica mi percepción de que todavía hay mucho por hacer para depender realmente de energías renovables de una manera confiable y permanente. O sea, no es que se ha avanzado muchísimo, cuando yo veo esto que estás presentando hoy, se ha avanzado muchísimo, pero hay que tener eso en conciencia, ¿no? Gracias, Enzo, por exponerte con nosotros. Enzo lo conozco desde hace muchos años, por lo menos 20 años. Él fue compañero de estudio de mi hija y tenemos una gran amistad. Te agradezco que hayas tomado el riesgo de participar con todos estos lobos que hay aquí. Pero bueno, No hay miedo. Gracias, Carlos. sigues invitado, sigues invitado.